Ya, partimos grabando entonces. Ya, oye, por si acaso, no estoy seguro si todos lo tienen. Ahí está el PIR por si acaso de nuestra jornada de trabajo. Miren, antes de partir el seminario, les vuelvo a insistir en que traten de compartir y llenar todo el PIR en lo posible, ¿ya? Porque como les digo, es una instancia súper, súper relevante. Ahora, no sé si les parece, ¿ah? Pero tengo una posibilidad de reenviarles el peer deck, como es una diapo, o sea, como son las diapos y bueno, ustedes pueden registrar sus respuestas ahí. Yo tengo la posibilidad de mandarles toda la presentación con sus respuestas, como si fuese una especie de resumen, por así decirlo. Entonces, claramente les va a servir después para la prueba. Entonces, no sé si les tenga que se los mande semana a semana. Nos ponemos como unos plazos para poder organizarnos un poquito. ¿Les tinca o no? Obviamente sin calificación ni nada, pero sería re buena idea. Más de algunos de ustedes les va a servir como apunte para no tener que revisar toda la materia de nuevo, etcétera, y toda esa clase de cosas que sabemos que pasan en la U. Ya, perfecto. ¿Les parece que yo les envíe el peer deck el día lunes o los días lunes? Cosa que así ustedes lo tienen más o menos armadito previo a la clase. ¿Les parece? Ya, perfecto. Entonces, el día lunes me voy a organizar para enviarles todo. Además de eso, les voy a enviar voy a ponerlo así, una comparación entre, a ver, entre su desempeño y las personas que pudieron llenarlo un poco mejor. ¿Ya? No voy a dar nombres ni nada, pero les voy a dar una estadística ahí más o menos del cómo les fue llenando el PIR. ¿Ya? Así que deberían recibirlo en sus mails. No tiene calificación, por supuesto, pero ustedes saben que el hecho de que estén participando, estén involucrándose, para mí es un plus, ¿ya? Sobre todo si me llego a saber bien sus nombres, porque en general me los aprendo casi todos, pero como estamos en un contexto un poco complicado, me cuesta un poco más aprendérmelos desde el chat. Pero bueno, en fin. Whatever. Ya, entonces el lunes lo voy a dejar aquí anotado. Estamos listos. Ya, pues, hagamos el problema, comillas, 6 que nos correspondía a la clase para poder terminar un poquito eh, bueno, esta sección como de ejercicios, ¿ya? Todavía no vamos a pedir la lista, así que tranquilidad, estoy esperando a que lleguen la mayoría. Somos 72, estamos re bien, hay dos de más, ya. Muy bien, entonces veamos, tenemos dos iones A y B repeliéndose eléctricamente. Bueno, ya aquí ya les dicen cuál es el carácter de la fuerza. Ya, se repelen, así que deben tener la misma carga. El ion A es un carbono más 2 y se ubica en esa posición, 2,4 metros. O bueno, no se olviden que esas son las posiciones en X y la posición en Y, ¿ya? Mientras que el ion B es un oxígeno más 2 y se ubica en 3,2,5 metros. ¿Ya? Nuevamente X, coordenada en X, coordenada en Y. Calcule la fuerza de repulsión que ejerce el ion B sobre el ion A. Bueno, eh, yo creo, miren, así como pensando en términos del ejercicio, ¿ah? Fíjense, estamos hablando de escalas muy humanas, estamos hablando de metros. Y más encima tenemos dos casi átomos, ¿ya? Entonces, poner dos átomos a una distancia del orden de los metros, yo en particular me imagino al tiro que la fuerza es ultra pequeña. Me sigue la idea, ¿cierto? Como que uno tiene que tener esa cuestión en la cabeza. Tiene que tener ideas del orden de magnitud. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Pueden decir que no también. Claro, porque la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y además, acuérdate que la carga de un electrón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Cachai? Entonces, el hecho de que le falte un electrón o le sobre un electrón o dos, ¿ya? A un átomo, estamos hablando de este nivel de cargas. Cargas enanísimas y que más encima están a una distancia pero monumentalmente grande. ¿Cachai? ¿Se entiende, Aníbal? ¿Sí? Sí. Entonces,
Claramente esperamos que un resultado no va a estar en Newton así como, no sé, del orden de el Newton, un Newton, no. Estamos hablando de cuestiones enanísimas, ¿ya? Y bueno, ahí ustedes pueden ver claramente el resultado que es del orden del 10 a la menos 28, o sea, ya es absolutamente descabellado. Por ende, no es un ejercicio realmente muy realista, ¿ya? Así que tienen que más o menos ponerse ese parche. Ya, tenemos algunos datos, voy a empezar a anotar. Tenemos que el C más 2 implica necesariamente que le faltan, o sea, se le arrancaron dos electrones, ¿cierto? Y por eso tiene carga más 2, ¿correcto? ¿Entendido, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Sí, profe. Denme feedback aquí, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, como voy a decirlo así, le faltan dos electrones, o sea, tiene dos veces carga positiva del electrón, voy a ponerlo así. La carga del carbono debería ser dos veces 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Correcto? Así que eso debería ser, bueno, 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Es la carga del carbono. Y en el oxígeno 2 es exactamente lo mismo, porque a él también le faltan dos electrones, se le arrancaron dos, entonces la carga del oxígeno debería ser 3,2 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Entiendes? Chiquillos, chiquillas, hasta aquí cómo estamos. Diego, perfecto, impecable, muy bien. ¿Todo bien? Más uno. Perfecto. Tenemos varios check. Perfecto. Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos la posición del carbono, es decir, la posición del carbono, que está en la posición 2,4 metros. X2 y 4 metros. Y tenemos la posición del oxígeno. No olvidar que esto es un vector, ¿eh? Yo no es que sea en este sentido descuidado, pero estoy tratando de dar por entendido de alguna manera el hecho que estamos trabajando en un lenguaje común. 3,5, 2,5 metros. ¿Ya? Ahí tenemos algo. Ahora, ¿qué necesitamos para poder resolver este ejercicio? Tenemos que tener conciencia de qué demonios está pasando. Tenemos un carbono y tenemos un oxígeno en alguna parte del universo. ¿Ya? Sin importar de alguna manera cómo estén orientados, uno podría poner, por ejemplo, un sistema de referencia en cualquier lado, que podría ser Y, X y también si es que quieren un Z. No sé, está por ahí. ¿Ya? No voy a poner el Z porque si no después les puede confundir un poquito. Nos están solicitando en este ejercicio, dice, calcule la fuerza de repulsión que ejerce el ion B, es decir, el oxígeno, sobre el ion A. O sea, el oxígeno sobre el carbono. La fuerza debería ir más o menos para allá. ¿Coinciden conmigo, cierto? ¿Sí? Perfecto. Porque se están rebeliando, no olvidar. Ya, estamos súper bien. Estoy leyendo el chat, por si acaso, lo tengo ahí enfrente. Así que cualquier persona que quiera interactuar conmigo, pone sí o no ahí rapidito en el chat. Sé que están anotando también, pero no cuesta nada poner un sí. ¿Ya? Bueno, tenemos eso entonces. Ya, el tema es el siguiente. ¿Cómo sabemos el vector que dirige, por ejemplo, esta fuerza, el R tongo, que es el R con gorrito? Ya que eso después va a ser un problema. La distancia es relativamente fácil, puedes calcular el teorema de Pitágoras entre estos dos vectores o entre estas dos posiciones, ¿ya? Así que no debería ser gran complejidad. El problema verdadero está en cómo determinar el vector que va para allá, el que es unitario y que te dice hacia dónde va la fuerza. Bueno, la cuestión es la siguiente, como yo tengo un sistema de coordenadas que lo puse en cualquier lado, no importa dónde ustedes lo pongan, yo sé que, por ejemplo, la posición del átomo de carbono es esa y la posición del átomo de oxígeno es esa. Así que esta la voy a llamar R sub C y este lo voy a llamar R sub O. Ahí. Como ustedes pueden ver, y esto es algo importante de resaltar, voy a tomar esta flecha y fíjense, la voy a poner acá, como si fuese una suma. No puedo tirarlo para allá, pero bueno, en fin.
La suma sería estos dos, de aquí para allá, algo así. Pero no me interesa eso, yo quiero un vector que vaya desde aquí hasta acá, como yo les había hablado. Ese vector se obtiene restando los dos vectores. Como ustedes podrán ver, si yo tengo los dos vectores ahí, hay un vector que va a representar estos dos. Voy a ponerlo así, que es este. Ese vector es la resta de algo, porque la suma era para el otro lado, que son como las diagonales de los rombos. No estoy seguro si les enseñaron así o sea, de un paralelepípedo, si se los enseñaron así en cálculo o en algún curso de matemática, ¿ya? Pero cuando ustedes suman dos vectores, es fácil ver que ustedes tienen que hacer algo así, por el primer vector, y donde termina ese, suman el otro, y por así decirlo, la suma de esos es la diagonal, donde partió uno y donde termina el otro, uno construye el vector. Pero en este caso, si yo quiero describir este vector de acá, yo solamente lo voy a describir a través de una resta. ¿Cómo lo hago? En mi cabeza, yo lo que haría sería lo siguiente. Como no me acuerdo realmente, y del colegio también puede ser que tenga algún lapsus, no me acuerdo cómo calcular las restas de vectores, bueno, por último me las imagino. Si yo resto, por ejemplo, R sub C menos R sub O, es lo mismo que decir R sub C más el vector, voy a ponerlo así, más el vector menos R sub Z o R sub O, ¿ya? Pero el vector menos R sub O es el mismo que acá, pero va para el otro lado. Es decir, es ese más este. Palabras sencillas, este es R sub C más el vector menos R sub Z o R sub O, perdón. ¿Ya? Si ustedes suman esas dos cuestiones, podríamos poner, como la suma es conmutativa en este caso, podríamos poner ese acá más este para acá. Y si se fijan, les da un vector más o menos así. ¿Ya? Eso habría estado en mi cabeza. ¿Me siguen un poco la explicación? Porque yo no me acuerdo muy bien cuánto es la resta del uno menos el otro. Eso me pasa a mí, por lo menos, soy una persona muy distraída, muy despistado y con mala memoria. Pero este vector se parece mucho a ese, ¿ya? Y en estricto rigor sí es ese. Entonces, cuando yo resto la posición de C menos la posición de O, que en general llamamos a eso delta R, ese es el vector que a mí me importa. O por lo menos ese vector, si no es el que me importa, por lo menos tiene la dirección y el sentido que sí me interesa, que es la dirección de la fuerza. ¿Me siguen la idea, cierto, chiquillos, chiquillas? A lo mejor no Sí, tengo el profe. vector que lo dirige, pero este sí tiene algo. ¿Ya? Profe, una duda. Dígame. Esto lo hacemos porque sabemos que se repelen, pero si es lo contrario, o sea, Si se atraen. si se Buena atraen, pregunta. ajá, si se atrajeran, ¿cómo sería? Muy bien, buena pregunta. De hecho, mira, si se atrajeran estas cuestiones, atrayeran, perdón, eh, mira, lo único que tendríamos que hacer, supongamos que sabemos calcular ese vector, que es lo que estamos haciendo aquí. Chuta, ya, pero este vector de acá no sería para ese lado, sería para este lado, así, porque se atraen. ¿Cachai? Lo único que tendrías que hacer es agarrar ese vector y multiplicarlo por menos uno, porque bueno, en estricto rigor no es que se multipliquen los vectores por algo, sino que se escalan. Pero al ponderarlo por el número menos uno, el vector se da vuelta. Y ese vector tiene la dirección y el sentido de alguna manera que a ti te interesa. ¿Cachai? ¿Me sigues? Sí, sí, entendí. ¿Sí? Entonces, mira, no, ¿qué es la moraleja de lo que le estoy explicando acá? No hay una receta para esta cuestión, así como, multiplica este o suma y resta con este. No, ustedes deben construir este vector. ¿Cachai? Deben construirlo. Y siempre va a ser un vector resta. Resta del uno menos el otro. Alguno de esos dos va a ser. Pero ustedes tienen que tener nociones, por eso les hice este mono de acá, tienen que tener nociones hacia dónde va el vector. ¿Cachai? Y si uno hace más o menos el mono, sabe que, por ejemplo, al restar R sub C menos R sub 0 o R sub O, me va a dar la dirección, en este caso, de la fuerza que está repeliendo, no sé, pues, O a C. ¿Cachai? Si se estuvieran atrayendo, lo multiplicáis por menos uno y es también válido. ¿Cachai? Pero lo importante es que entiendan que de alguna forma esto no es una receta así fija. Uno debe estar pensando constantemente el cómo hace estas cuestiones. Y ese probablemente vaya a ser el problema más grande que van a tener, el cómo construir ese vector. ¿Ya?
Bueno, tengo delta R en este caso y lo calculamos rápidamente. R sub C va a ser el vector 2,4 menos 3,5, 2,5. Que eso nos va a dar el vector menos 1,5, 1,5. No, 1,5, sí. Metros en este caso. Confirmado, chiquillos, chiquillas, ¿cierto? ¿Sí? Uy, se me perdió el chat. Perdón. Lo he cerrado por error. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Entonces, cosas importantes que deben aparecer en sus cabezas. Este vector de acá tiene la dirección y el sentido de la fuerza que está repeliendo a estos dos átomos. ¿Ya? No es el vector R tongo, pero tiene información que a mí me sirve. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo para obtener el R tongo? Agarro ese vector, es decir, el menos 1,5, 1,5, y lo divido por el tamaño de ese vector, que no tengo idea cuánto es, pero sí sé que se puede calcular como la raíz cuadrada de 1,5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Y como ustedes podrán ver, y esto sí es como de libro, ¿eh? Si yo quiero un vector unitario, como este, que solamente tenga tamaño 1 y tenga solamente una dirección, bueno, agarro un vector cualquiera, supongamos que se llama B, y el vector B tongo va a ser el vector B dividido por su tamaño. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, si tenía un vector, por ejemplo, que es así, y tiene tamaño 3 metros, ¿qué es lo que haces tú para dejarlo de tamaño 1? Bueno, lo divides por 3. O sea, lo divides por su tamaño. Y ahí te va a quedar un vector de tamaño 1 metro. Entonces, ese vector va a tener el tamaño 1 y por lo que sea que lo multipliques, se va a amplificar o se va a reducir porque tiene tamaño 1. Y lo que te importa es que tiene la dirección y el sentido necesario para poder describir lo que sea que quieras describir. ¿Ya? Esto sí es como de libro. ¿Ya? Para poder obtener cualquier vector unitario, ustedes tienen que dividir el vector por su tamaño. ¿Se entiende hasta ahí? Tanto veo que tiene una duda. ¿Y el sentido no podría ser igual al del oxígeno? ¿De qué depende? Mira, depende de la pregunta que te hagan, porque dice la fuerza de repulsión que ejerce el ion B sobre el ion A. Si me hubiesen preguntado el ion A sobre el ion B, yo habría calculado esta fuerza para acá. ¿Cachai? Y ahí habría tenido el sentido contrario. ¿Cachai? ¿Se entiende, Anton? Sí. Perfecto. Ya. Y Renata, aquí me dio el tip, que creo que coincidimos, parece ambos. Parece que le dio esto el vector unitario. 0 menos 0,71, 0,71. ¿Confirmado, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Le creen a la Renata o no? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, ya. Tenemos aprobación, la ciencia funciona así, son acuerdos, así que si nos equivocamos aquí, nos equivocamos todos. Ya, ok. Tenemos nuestro versor, o vector unitario. Esta cuestión se mide en metros, no olvidar. Tenemos nuestras cargas. Tenemos en parte la distancia, no tenemos la distancia que separa los cuerpos. Eso lo podríamos sacar de acá. Ay, ya. Ya, tengo el delta R, que era el vector que tenía la distancia. Ah, aquí está, perdón. Renata, ¿me puedes decir cuánto te dio ese valor? Por favor, ¿qué es el tamaño del vector? ¿O alguien que lo haya calculado? Era 1,5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. A raíz de todo eso, por supuesto. 2,12, perfecto. Ya. 2,12 metros. ¿Ya? Es decir, muchas gracias. ¿Eh? Ahí tenemos un dato, porque si se fijan, esa es la distancia que separa los dos átomos. Ya, perfecto, súper.
Coincidimos entonces Diego y Renata. Muy bien. Ya, y ahora cerramos el ejercicio, que creo que ya he hecho todos los pasos posibles. Cerramos el ejercicio con la ley de Coulomb. Esto es K por Q1 por Q2. No se olviden que estos son valores absolutos, así que no hay que meterle ni una carga. ¿Ya? Y partido por la distancia al cuadrado. Y bueno, si lo queremos vector, es la dirección de retorno. Entonces, reemplazando algunas cosas aquí, la constante es 9 por 10 a la 9. No voy a poner las unidades por una cuestión de simplicidad, pero como todo está en coulombs, en metros, y todo está en un mundo feliz, esta cuestión es simplemente poner los números, ¿ya? Así que esto va a dar 3.2 por 10 a la menos 19, por otra vez 3.2 por 10 a la menos 19. Todo eso es coulomb, coulomb, da coulomb cuadrado, pero la constante va a arreglar todo. ¿Ya? No olvidar, por favor. Y la distancia al cuadrado, que es 2.12. Bueno, 2.12 al cuadrado, que en realidad es 1.5 al cuadrado por 2. ¿Ya? Porque esa es la raíz, entonces lo vamos a elevar al cuadrado. Bueno, es como 2.12 al cuadrado. Solamente para que quede ahí más o menos constancia, pero... ¿qué pasó? Un glitch. El universo está... Ya. ¿Cuánto les dio esta cuestión? F sub E entonces sería... Ah, ya lo calcularon. 2.051, perfecto, por 10 a la menos 28. ¿Coinciden? ¿Sí? Diego me dice que sí. ¿Los demás? Como los que metieron ahí esta cuestión a la juguera. Voy a poner aquí el número. 2.051. Hasta el 2.05 estábamos ok, ya. Por 10 a la menos 28. Bueno, esto por supuesto que va a ser en newtons, ¿ya? Pero nos falta algo. El versor. El versor va a ser menos 0.71,0.71. Y finalmente cerramos esto con newtons. Hasta ahí la respuesta está perfecta, ¿ya? Pero si ustedes quieren, pueden pasar este número de acá multiplicando a cada una de las coordenadas. Y lo que les da debería ser este resultado, menos 1.46,1,46. Que creo que está bien. De hecho, esto es como 2 por 0.7. Claro, es 2 por 4, 2 por 7, 14. Ahí está. Claro. Entonces debería ser 1.40 y algo. Sí, no hay problema. Si ahí puede dar una ligera discrepancia, pero no se olviden de esto. Si están en el orden, este es el orden, es decir, a la 10 a la menos 28, entonces estamos re bien. Podría haberles dado 2,5, 3, etcétera, pero no es más importante que la potencia a la que estamos trabajando. ¿Ya? El orden es lo importante. Y estamos dentro del orden. ¿Se entiende? Y ahí estaríamos con ese ejercicio. ¿Dudas, consultas, chiquillos, chiquillas? Como pueden ver, el problema de calcular la fuerza no es ningún problema en términos de la expresión. El verdadero problema está en la parte vectorial. Esas van a ser las pesadillas para más adelante. ¿Sí? ¿Todos ok, chiquillos, chiquillas? Renata me dice que sí. Parece que Anto también, sí. Perfecto. ¿Todos los demás ok, parece? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ahí puedo ver el chat. O el PIRDEC, no sé, donde quieran compartir. Clarito como el fango. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Perfecto. Avanzamos entonces, chiquillos, chiquillas. Ya. Vamos entonces con nuestro ejercicio ya como formalmente seminario. Ya le doy, ya vamos a poner la intro para que no sea una diapo en vano. ¿Ya? Ya. Bueno, parte de nuestra sección de seminario. ¿Ya? Y tenemos aquí un pequeño ejercicio que tiene que ver con alternativas. ¿Ya? Miren, si bien yo al principio revisé estas alternativas y me parecía un poco curioso el cómo estaba formulado esto, ¿ah? Vamos a tener algunas discrepancias aquí. El profesor que todavía no me responde la duda que tenía con respecto a la primera, pero bueno, en fin, ya. Veamos, dice, se tienen las siguientes situaciones experimentales. Situación 1.
un ion C más 2. O sea, tenemos carga más 2 ahí en ese sentido, o 2 electrones perdidos. Y situación 2, un electrón interactuando eléctricamente con un núcleo de uranio. Bueno, gracias a Rutherford sabemos que el núcleo de uranio va a tener carga positiva, así que no deberíamos tener muchas dudas en ese aspecto. Así que tenemos algo que tiene carga negativa y algo con carga positiva. Dice, al respecto, se pueden realizar las siguientes afirmaciones. La carga del ion C más 2 es igual a más 2. ¿Verdadero o falso? Juéguensela ahí a ver qué me dicen. Pueden ponerlo en el chat, ¿no? No hay nada mejor que equivocarse en ese sentido. Equivóquese, sienta la humillación total de todo el mundo. Ya. La vergüenza es buena. Ya, muy bien, perfecto, tenemos discrepancias, me parece muy bien. Yo coincido ahí contigo, Benja, ¿sabí? A mí me pasa exactamente igual. Esa es mi duda. ¿Ya? Si bien una persona dentro del lenguaje dice, ok, sí, está bien, la carga del ion C más 2 es más 2, sí, pero más 2 ¿qué? ¿Más 2 qué? ¿Más 2 coulomb? ¿Más 2 electrones? ¿O más 2 cargas del electrón? Eso para mí es dudoso, ¿ya? Para mí es dudoso. Y yo, si hubiese respondido a esta prueba, yo habría puesto que esta es falsa. A pesar de que el lenguaje es correcto cuando uno dice, el ion tiene, bueno, carbono más 2 tiene carga más 2. Es impropio desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la física. Así que en vista de la duda, yo diría no. Pero me entienden las personas que pusieron que es verdadero, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Hay una discrepancia y esa es la duda que yo tengo y que se la quería hacer al profe Jorge, pero todavía no me responde. Entonces, yo le pondría falso, pero entiendo perfectamente bien a las personas que pusieron verdadero. ¿Ya? Dice, si el electrón parte del reposo, estamos hablando de la situación 2 al parecer, la distancia entre este y el núcleo de uranio tendería, o tendrá que disminuir, perdón. Bueno, claramente es así. También es un poco extraña la pregunta porque obviamente uno no entiende muy bien el contexto. Es como dejar las dos cuestiones acá. Bueno, aquí está el núcleo de uranio, positivo, aquí, ¿ya? Pero sí se entiende bien el hecho de que si uno deja libres a estos dos elementos, deberían atraerse, porque tienen cargas distintas, ¿cierto? Entonces, obviamente, si es que estas partículas están libres, deberían empezar a juntarse. Por ende, la distancia disminuye. Y yo debería decir que esta es, ¿qué creen ustedes? Eso mismo. Yo coincido, ¿ya? Debería ser verdadera. Revisemos la 3, ¿ya? Veo que se entiende el argumento. 3. El ion carbono más 2 se generó por un átomo neutro que perdió 2 electrones. Ya, aquí, rápidamente. La clase, por favor, ¿verdadero o falso? Muy bien. Ya, yo coincido con todos ustedes. De verdad, es verdadero. Sí. 4. Ya, a ver si es que el curso de mecánica aquí rinde sus frutos. Ya dice, la fuerza que ejerce el electrón sobre el núcleo, sobre el núcleo de uranio, es menor que la fuerza que ejerce el núcleo de uranio sobre el electrón. ¿Qué dicen ustedes? Falso, falso, falso. ¿Cómo deberían ser? Son iguales. Muy bien, muy, muy bien. ¿Ya? ¿Y por qué son iguales? Claro. Muy bien, Daniel, muy bien, muy bien. Tercera ley, ¿ya? Tercera ley en el cuerpo. Aquí no se olvide, por favor, la ley del, ¿cómo se llama esto? La matasueños, la que no permite que nos podamos volar levantándonos de los cordones, ¿ya? No se olviden, ¿ya? La suma de fuerzas internas siempre va a ser cero, así que no lo olvide. La tercera ley es la clave ahí. Bueno, en vista del resumen que ya tenemos acá, la respuesta correcta debería ser C, ¿ya? A no ser que la interpretación que estamos dando a la alternativa uno sea incorrecta, ¿ya? Por ende, esta pregunta es digna de cuestionar, ¿ya? Así que en general estas cuestiones no debería ocurrir en la prueba, pero si pasa,
pucha, traten de patalear en ese aspecto, porque si el argumento que ustedes tienen es más fuerte que el mismo enunciado, la confusión del enunciado, hay que considerarlo, ¿ya? Pero para eso, para poder patalear en ese sentido, hay que conocer bien la materia y tener buenos argumentos, ¿ya? La 2 es verdadera. 3 y 4 son verdad. El electrón no puede colapsar en el núcleo, la energía está cuantizada. Ya. Fernando, coincido. Sí, efectivamente. Porque dice, bueno, claramente eso es una respuesta un poco más avanzada en el curso, porque dice, el electrón no puede colapsar en el núcleo, ya que la energía está cuantizada. Tienes razón, tienes razón. Y además de eso hay otros problemas más, porque cuando las partículas aceleran, emiten luz, y entonces hay un montón de problemas ahí dando vueltas. Pero no lo pensemos todavía, pensemos que eso no existe en este universo todavía, ya como estamos viendo electrostática, estamos sacando fotos nomás, ¿cachai? Y entonces la foto dice que si tú los dejáis solos, en principio deberían acercarse. ¿Qué es lo que pasa cuando se juntan? Eso ya es harina de otro costal, ¿ya? Y la cuántica igual es compleja en ese aspecto, no te da buena respuesta, ¿ya? Además, tienes que pensar que, mira, el concepto, esto es para todas y todos, ¿ah? En vista de que la pregunta salió y tenemos un poco de tiempo para poder resolver el otro ejercicio. Eh, miren, es importante, muy importante, que ustedes ya empiecen a tomar nociones relativamente lógicas de lo que pasa con el átomo, porque ustedes están estudiando una carrera que tiene que ver con esto, ¿ya? Es curioso, pero a nosotros siempre nos dibujan el átomo como si fuese una particulita aquí, o varias particulitas, ya que es un protón, a veces neutrones, voy a ponerlo así, ya, etcétera. Y voy a dibujar un protón más. Y suelen darnos la noción de que existe una partícula que se llama electrón y que está dando vueltas alrededor del átomo más o menos. El átomo más avanzado que quizás ustedes conocen tiene que ver con el átomo de Bohr. Y acuérdense de mecánica que yo se los mencioné, que el átomo de Bohr, como tiene energías cuantizadas, solamente el electrón puede viajar en ciertos orbitales, que eso ya es algo más o menos sencillo de pensar, comillas, o relativamente materia ya conversada. Pero no se olviden que Bohr dijo, y que esto ha sido más que reprobado, que tú no puedes o no puedes encontrar un electrón, o la probabilidad de encontrarlo en este sector es casi cero. ¿Ya? La probabilidad de encontrar esa cuestión en esa posición es del orden de cero o cero. Entonces, la pregunta del millón dice, ya, ¿y cómo se traslada un electrón de un orbital a otro si no puede pasar por entre medio? Muy sencillo, obvio, ya todos lo sabemos, el mundo, esto lo vemos todos los días, sí, se teletransporta. Ya, bueno, pero el problema está en que si se teletransporta, también tienen que empezar a pensar que hay que olvidarse del concepto de trayectoria, ¿no? ¿Cachai? Los átomos y los electrones y los neutrones y los protones y todos los posibles ones que existan ahí dentro no conocen el concepto de trayectoria, porque estos bichos aparecen y desaparecen. Entonces, no es que sigan un continuo. Así que ahí olvídate de andar hablando de que las distancias se achican y toda esa cuestión. De hecho, existe una matriz para poder expresar el desplazamiento de las partículas subatómicas, ¿ya? Pero son harina de otro costal, la cuántica realmente es complicada en ese sentido, e insisto, lo dejo aquí para que entiendan cómo se piensa, ¿ya? No como para poder abordar la materia de la clase. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Ya, chiquillos, chiquillas, creo que es un buen momento. Sí, por el tuneleo hoy por todos lados. Coincido. Ya. Entonces, chiquillos, chiquillas, les quiero pedir entonces esto ya es el primer momento, vamos a pasar la asistencia rápidamente. No se olviden poner presente, espacio, su mail, ¿ya? Para tenerlo ahí en consideración y revisar el chat después. Vamos a pasar la lista. No se olviden, por favor, presente, espacio, su mail. Todo en un mensaje, por favor. Ahí, Amanda, por favor, corrígelo un poquito, por favor. Ya, presente, espacio, mail.
No se vayan a equivocar, no se olviden. Presente, espacio y su mail. ¿Ya? Bueno, este fue uno de los primeros momentos ya medio random para poder tomar la asistencia. ¿Ya? No se olviden que poniendo 2 veces la asistencia cuando yo se lo solicite, entonces ustedes estarían cumpliendo con la asistencia al seminario. ¿Ya? No se olviden que tienen que tener el 70%. ¿Ya? Por favor. Porque si no, si es menor a un 70%, se ganan inmediatamente un viaje al examen. Así que no se olviden, por favor. ¿Ya? Ok. Ya, chiquillos, chiquillas, pasemos al segundo. José, dispare. Puse una coma en vez de un punto. ¿Lo No hay pongo de problema. nuevo? No, Ahí, no hay vale. problema. Déjalo ahí, que pase. Ya, supongo que puedo. Bueno, es que inventé un algoritmo para poder medir las cuestiones, o sea, para contar los presentes que salgan en el chat. Así que si Ya lo algo pongo de sale nuevo. mal, ahí veré. Ángel, dígame. Lo puse 2 veces por si acaso. No sé No, si no se está mal. preocupe. No Ah, se preocupe. Sí, ve el tiempo también, así que no hay problema. Ya. Avancemos entonces, pues, chiquillos, chiquillas. Ya. A ver, tenemos aquí un problema que es muy sencillo, en verdad. Dice, una célula cuya membrana está polarizada con una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulomb. No olvidar, y aquí hago el alcance de inmediato, estos son 3 microcoulomb, ¿ya? Mu coulomb, por si acaso. Se encuentra a 2 metros a la izquierda de otra célula también polarizada con una carga de menos 8 microcoulomb a lo largo del eje X. Parece que hay de un tip para el problema. Ya. Calcule la fuerza de atracción eléctrica sobre la célula ubicada a la derecha. ¿Ya? Si no se especifica explícitamente, debe asumir que la permitividad eléctrica del medio es igual a la del vacío. Bueno, en palabras bien sencillas, lo que está diciendo esto es que la constante vale 9 por 10 a la 9. ¿Ya? Eso es todo, no hay nada más que cranear. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo ok? ¿Sí? ¿Sí? Nada del otro planeta, ¿cierto? Sin problema. Ya, ¿dónde yo sugeriría poner el sistema de referencias? Yo lo pondría en la partícula que me están preguntando que siente la fuerza. Dice, calcule la fuerza de atracción eléctrica sobre la célula ubicada a la derecha. O sea, aquí pongo el sistema de referencia. ¿Okay? Entonces te dicen, bueno, esta es la que tiene carga positiva y esta tiene carga negativa, entonces la fuerza va hacia la izquierda. ¿Ya? Y bueno, no creo, no estoy seguro si, ¿cómo se llama esto? Si merece mucho más preámbulo, pero la fuerza eléctrica, como ya lo habíamos visto hace un rato, es K por la carga 1, por la carga 2. No olvidar que yo lo escribo así, pero, o sea, sin el valor absoluto, pero tengo conciencia en mi cabeza de que estas cuestiones son las dos positivas. ¿Ya? Partido por la distancia al cuadrado, en este caso, R cuadrado. ¿Ya? Fíjense que lo que voy a hacer ahora, no voy a poner el versor al lado, porque es un problema. ¿Ya? Es un problema. Y además, de acuerdo a la simplicidad del ejercicio, es mucho más fácil realmente de proponer. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer cortito. Voy a tirar esto para el lado. Aquí. Y dice esto, ya, la carga 1 son 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Voy a poner la constante, 9 por 10 a la 9, por 3 por 10 a la menos 6 coulomb, que es esta, por 8 por 10 a la menos 6, por 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y dividido por la distancia a la que se separan estas cargas al cuadrado. Es decir, bueno, 4 va a quedar acá. 2 al cuadrado es 4. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Entendido? No veo grandes complicaciones, pero si a alguien le complica, dígame por favor. Tanto, perfecto, muy bien. Súper. Muy bien. No veo grandes problemas, parece. Bueno, ¿qué haría yo? Pucha, empiezo a matar cuestiones, pues. El 4 se va con el 8, aquí queda un 2. 9 por 3, 27. Y acá me va a quedar por 2, va a quedar 54. Entonces sería como 54 por... Y agarro todas estas cuestiones en las potencias de 10.
son 10 a la 9 y un 10 a la menos 12, porque aquí se suman. Entonces, Está todo apretado, así como para que uno no le llegue el sol. un comentario de clase, ¿o no? ¿O a alguien se le queda encendido el micrófono? Parece que alguien se le Perdone, queda encendido. profe. No puedo creerlo. Ya, nada, si no se preocupe. Pasas qué cosa. Ya. Ok, tenemos eso, son 54. No, estamos bien, ¿cierto? Sí, me acuerdo 27, 54. Día a la 12, día a la menos 12 y día a la 9. Por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y esto debería ser en newtons. Ahí tenemos la intensidad de la fuerza. ¿Me siguen, cierto? Perfecto, Felipe, coincido, sí. Todo ok, ¿cierto? Ahora, insisto, por la simpleza del problema, es muy fácil ver que como estas células, ya, partículas, llámalo como quiera, cuerpos cargados, están a lo largo del eje X, es muy sencillo calcular o poner la fuerza en términos vectoriales, porque esto va a ser 54 por 10 a la menos 3, y en la dirección menos I. Y eso en newtons, donde I es el versor que representa el eje de las X. Por eso le puse el signo menos ahí. Y eso es todo. Vamos a ver la respuesta. De hecho, creo que está en la diapositiva, creo. ¡Ah! Bello. Bueno, ahí lo pusieron, lo calcularon. Pues ya aquí les dio menos 0,123,054 y todo. Newtons. Y ahí sí es. ¿Se entiende, cierto? Como ustedes pueden notar, miren, quizá les llama la atención esta notación, pero es el tamaño de la fuerza por la dirección en la que va la fuerza. ¿Ya? ¿Dónde te perdiste? ¿En lo de la I? Ah, no olvidar, porque esto es parte quizá de las matemáticas, el I o el I-tongo es el vector que representa a las X. ¿Cachai? Es el vector 1,0,0 o 1,0 si es que estás trabajando en el 2D. ¿Cachai? El vector J-tongo es el que representa a las Y's y el vector K-tongo es el que representa a las Z's. ¿Cachai? Pero si te fijas, siempre tienen tamaño 1. ¿Ya? Ya, uno dice, ¿el versor es menos 1? No, en realidad no es que sea menos 1, sino que tú estás poniendo aquí el versor menos i, que es el vector que va para allá y tiene tamaño 1. Y que obviamente es el que representa el eje de las x, ¿cachai? Y después tiro el menos para afuera, por eso quedó afuera. ¿Cachai? Es un poco de formalismo matemático nomás, pero espero que se entienda. Pero estaría incorrecto si no ponemos la i, ¿no? Sí, pues estaría incorrecto, porque de hecho te preguntan por la fuerza, ¿cachai? Y la fuerza es un vector. Entonces, siempre que te pregunten por la fuerza, debes dejarla vectorial. Siempre. Sin dudas. Porque si no te preguntarían el módulo de la fuerza, o el tamaño de la fuerza, o la intensidad de la fuerza. ¿Cachai? ¿Simón? Profe, entonces en este caso no hay que como calcular el versor, como con eso con la fórmula del versor. Mira, podrías hacerlo, pero no es necesario. ¿Cachai? Porque, mira, si yo agarrara, por ejemplo, el vector que apunta hacia la izquierda, yo tendría, por ejemplo, que decir que este vector es el vector menos 2,0, porque tiene 2 hacia el X y 0 en el Y. ¿Me sigue, cierto? Pero si lo divido por su tamaño, bueno, agarrar ese vector sería dividirlo por 2, pues, porque obviamente el tamaño de ese vector es 2 metros. ¿Cachai? Y ahí se van a simplificar los dos y te va a quedar nuevamente el versor menos 1,0, que es menos y tongo. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es el argumento para esto? El argumento es sencillo. Por inspección visual, generalmente uno lo dice. ¿Cachai? Por inspección visual, al estar alineadas las dos células en el eje de las X y la fuerza apuntar hacia la izquierda, entonces yo pongo menos y tongo.
Ese es el argumento formal. ¿Cachai? ¿Entiendes, cierto? Bueno, y en el caso de que el ejercicio que sea es tan simple que te dice ya la fuerza va para la derecha, para arriba, para abajo, en el eje de las Z, agarra el versor y lo ponís nomás. ¿Cachai? Espero haber resuelto la duda, ¿sí? ¿Ok, parece? Profe, Perfecto. Ya. No veo más dudas, ¿cierto? ¿Alguna duda más? Pierde que ahí, no sé, las personas que estén ahí trabajando conmigo. ¿Todo ok? ¿Todo correcto? ¿Lanto no está conmigo en Pierde? No importa, sí, por último. Ahí estamos. ¿Se entendió bien, cierto, Anto? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Ya Pirdek dice que vamos sobre. No, no veo dudas. Ya. El último es el Bravo, ¿cierto? Por lo que vi, habían varios de ustedes que no lo habían logrado hacer. ¿Les parece que les dé algunas pistas del cómo abordarlo y ustedes lo intentan resolver por su cuenta? ¿Sí? Estoy leyendo aquí el chat, por si acaso. ¿Sí? Diego, sí, efectivamente, sí. Puedes escribir eso, ese vector así por componente, y no olvidar poner la unidad de medida. ¿Ya? Ya. Como tres me dijeron que sí, ¿ah? O prefieren que lo resuelva nomás. Porque esa es la otra, po. No, dejen, O denos lo el tiempo a intentamos. nosotros. Pistas, ya, Sí, perfecto. Ya. Ok, miren, este ejercicio es relativamente sencillo porque a ustedes les dan el origen, les dan el sistema de coordenadas, por así decirlo. Además de eso, es mucho más sencillo porque está en el plano, o sea, están trabajando en el 2D. Entonces, muy fácil de alguna manera de calcular distancias porque salen por teoremas de Pitágoras y cosas por el estilo. Ahora, el teorema de Pitágoras también es válido en 3D, de hecho es válido en ND, ¿ya? Pero claramente este ejercicio no se presta para eso. Ya, ¿qué es lo que de alguna manera tenemos? Dicen, existen tres cargas puntuales en los vértices de un triángulo. Sale aquí, ahí está el triángulo. De modo que Q1 es bla, Q2 es ble y Q3 es bli. Ya ahí están las cargas después para poder anotar. Las posiciones son las siguientes. Q1 se ubica en 0, 0, está bien, perfecto. Q2 se ubica en 0, 3, aquí está, perfecto. 0,3, 3 en el I nomás, metros. Y Q3 se ubica en 4,3 metros. 4,3. O sea, 4 en X, 3 en Y. Bueno, claramente aquí la distancia es 4. Ahí ya doy el primer tip. ¿Ya? Encuentre la fuerza resultante sobre Q3. Bueno, ¿cuál es mi tip? Más encima aquí les dan el ángulo. ¿Ya? Así que, de alguna forma, pucha, aquí no hay ni que ocupar funciones trigonométricas inversas, así que está todo dado al éxito. ¿Ya? ¿Qué es lo que haría yo? Ya tengo conciencia de ese cuadro que está aquí. ¿Qué es lo que me falta? Chuta, yo sé cómo interactúan estos cuerpos, me dan las cargas. Esto es positivo y este es positivo. Y aquí, por así decirlo, está mi punto de interés, aquí, por así decirlo, está mi diagrama del cuerpo libre. ¿Ya? Lo que yo sé es que esta fuerza, o sea, Q1 sobre Q3 ejerce una fuerza, que es la que llaman más encima, dibujada ahí, se llama la fuerza 1,3, que es la fuerza que hace 1 sobre 3. ¿Ya? Y está dibujada para allá. Además de eso, tenemos la carga Q2, que atrae a Q3 y está a lo largo de esta dirección, que como ustedes pueden ver es la dirección del eje de las X, pero negativo. ¿Ya? Y me piden la fuerza resultante, es decir, la suma de las dos fuerzas. La fuerza resultante debería ser la fuerza 2,3 más la fuerza 1,3. Pero fíjense que son vectores, no son números. ¿Ya? Uno podría calcular la intensidad de esta fuerza con la ley de Coulomb, aquí están las dos cargas involucradas, y uno podría calcular la intensidad de esta fuerza con estas dos cargas, y obviamente con esa distancia. Ahí está la primera distancia, ahí está la segunda distancia. Entonces pueden calcular las intensidades. El problema está en que eso no les sirve para poder, ¿cómo se llama esto? Calcular la fuerza neta. Porque la fuerza neta, chuta, todo mal. La fuerza neta es una suma vectorial. Es decir,
voy a ponerlo así, la fuerza neta, al ser F1, 3, más F2, 3, en realidad tú deberías tener una fuerza que es algo así, como algo en X, como algo en Y. Y la única que te ofrece problemas es esta. Entonces, ¿cuál es mi tip? Mi tip es que ustedes calculen la componente de esa fuerza, pero en el eje de las X, y la componente de esa fuerza en el eje de las Y. Es decir, F1, 3 en y F1, 3 en X. Por supuesto que hay que ocupar trigonometría. ¿Ya? Cuando ustedes tengan estas dos, entonces ustedes van a agarrar la suma de las fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y, considerando los signos, por supuesto. Y esta va a ser la coordenada en X y esta va a ser la coordenada en Y de la resultante, o sea, de la fuerza resultante. Suficientes pistas, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya. Si no se entiende, peleenla, pues. ¿Ya? Sí, hay que sufrir un poquito, pues yo les dije que, miren, esta clase de ejercicios, chiquillos, chiquillas, fijo para la prueba. No es por nada, pero esta cuestión es pan de cada día. Sumar vectores, sobre todo en electromagnetismo, esta es una cuestión que van a encontrar a cada rato. Cuando veamos campos eléctricos, campos magnéticos y toda esa cuestión, todo el rato suma vectores. Nos vamos a zafar de ellos solamente cuando veamos circuitos. ¿Ya? Ya está por ahí, ¿no? Ya, entonces, ¿les parecen 5 minutitos? ¿Cómo va a intentarlo? Si igual estamos a tiempo. 5 minutitos. Ya. Tenemos un sí. Voy a ponerle aquí, en el reloj. 5 minutos. Les voy a poner la respuesta, ¿ya? Para que puedan revisarla. Y así sepan si fallan. ¿Ya? Ahí está. Yo mientras tanto voy a ir anotando los datos. Mm, Es correcto, Connie. Me están haciendo aquí una pregunta por interno. Sí, Connie, efectivamente. Es correctísimo. Muy bien, bien pensado. Hay algunos que ya están felices aquí, muy bien. Entonces. La otra Anto, la Anto. Hay otra Anto. Está contenta porque le dio el ejercicio. Muy bien.
¿Cuánto nos queda? Son estos 1 minuto y medio. No sé cómo vamos. Nos queda del orden de 1 minuto, chiquillos, chiquillas, ¿ya? ¿Un ratito más? Ustedes me dicen. ¿2 minutos? Todavía tenemos Un rato tiempo. más, un rato más. Ya, ok, ya. Perfecto. Bueno, la estoy peleando, ¿eh? Bien. Ya, diciendo si les dio, por favor. O me dio, pero me dio. Ya. Bueno, hay que revisar el porqué. Ya. Bueno, Sócrates en ese sentido tenía harta razón. Saber qué se sabe, lo que no se sabe, probablemente de ahí proviene el conocimiento adecuado. Además puede generar dudas. 30 segundos. Dale nomás, profe. ¿Le damos nomás? Ya, a Sí. ver, a quién no le dio? Diga yo. A mí, Ya, muy bien. Muy bien. Felicidades entonces, muy bien. Insisto, es bueno fallar. Si falló, entonces hay algo que aprender hoy día. Muy bien.
Justo se cumplió el tiempo. Ya, no se olviden que son 2 momentos para poder hacer el tema de la asistencia, ¿ya? Y creo que llegó el segundo momento, ¿vale? Porque así de alguna manera las personas que ya lograron el ejercicio pueden irse también, ¿ya? Así que escriban nuevamente presente y su mail, espacio, su mail. Presente, espacio, mail, por favor. Perfecto. Ya. Ok, resolvamos esto y nos vamos, ¿ya? Miren, ¿qué tenemos acá? Bueno, dejé todos los datos acá y de las posiciones que correspondían, a pesar de que las posiciones es probable que ni siquiera las ocupemos mucho. Este ejercicio se puede resolver de 2 maneras. Uno por componentes, voy a ponerlo así, o derechamente por sumas vectoriales nomás, que es lo mismo, pero tiene otro carácter. Voy a ponerlo así, ¿ya? La fuerza resultante, en este caso, o la fuerza neta, es lo mismo que ponerle de coordenadas la suma de las fuerzas en X, la suma de las fuerzas en Y. ¿Me siguen, cierto? Hasta aquí no debería haber mucho misterio en ese sentido. Todo sencillo, ¿cierto? Como podemos notar, hay una fuerza en el eje de las X clara, F23. Así que aquí podríamos decir que esto es F23 o menos F23 completito, y la componente de F13, pero en el eje de las X. Que esta se podría calcular, por ejemplo, como F13 coseno de 37. Y va hacia la derecha, así que es positivo. Entonces sería F13 por coseno de 37 grados. Coma, vamos a poner aquí, hay solo una fuerza en el eje de las Y's. Tenemos una duda. Así que dejar expresado el resultado, de acuerdo a lo que sale aquí. Sí, sí. En principio sí. Bueno, obviamente tú puedes dejar ese día a la -9 dentro, pues, pero hay que dejar la expresión completa. ¿Ya? Bueno, si seguimos, Ovitongo y eso, bueno, también, ambos son válidos, no hay problema. Ahora, pensando en términos del Canvas, lo más probable es que te vaya a solicitar solamente números, así que el itongo y el jtongo probablemente va a ser para expresarlo dentro de los desarrollos que se les van a solicitar, pero el numerito es probablemente lo más importante, ¿ya? Los tongos, veremos, ¿ya? Bueno, y siguiendo, perfecto. Y siguiendo entonces, F13 seno de 37 sería entonces la componente en el eje de las I's, y es la única que existe en ese aspecto, sobre la partícula Q3. Así que yo tendría que poner aquí F13, positivo, no olvidar, porque apunta hacia arriba, por seno de 37. Y ahí se cierran las componentes. ¿Me doy a entender bien o no, chiquillos, chiquillas? ¿Cómo queda la expresión? ¿Bien? Ya. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Veo el chat. Muy bien. Perfecto. Tenemos harta aprobación. Ya. Entonces, como ustedes pueden notar, el único problema va a ser estimar o calcular derechamente los tamaños de esas fuerzas. Son solamente intensidades, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. De hecho, voy a dejar un poco de espacio aquí. F23 va a ser la fuerza que hace 2 sobre 3, que va a ser 9 por 10 a la 9, la constante K, por la carga de una, por la carga de la otra, es decir, 2 por 10 a la menos 9, por 5 por 10 a la menos 9, y la distancia que separa las cargas 2 y 3. 2 y 3 es esta, que son 4. Entonces es 4 al cuadrado y eso me da 16. ¿Ya? Metamos esta cuestión a la juguera. Podríamos eliminar ahí un par de hecho eliminé un par de términos para que no piensen que uno ocupa la calculadora
incluso por si es que no la necesita. Ya, un día a la menos 9 con un día a la 9. Chao. Ya, 2 por 9, 18. Y por 5. Ya ahí sí le voy a meter un poquito de calculadora. Entonces esto es 9. Ah, el 2 también podemos eliminarlo. Aquí se me está olvidando este. Y aquí hay un 8. Ahí está. Entonces sería 9 por 5 son 45 por 10 a la menos 9 y todo eso dividido por 8. Entonces eso me da un número horrible. Mejor pongamos 45 dividido en 8 y eso da 5,63. 5,63 y por 10 a la menos 9. En este caso serían newtons. Esa sería la fuerza 2, 3. ¿Sí? ¿Coinciden con mi resultado, no? ¿Sí? Anto me dice que sí. Perfecto. ¿Los demás? Josefa parece que ¿Cuántos también. decimales? Cata. Vale, profe. Miren, comillas 2, pero no se olviden que en estricto rigor uno tiene que decir 2 cifras significativas. ¿Ya? Vale. Cuando es apropiado, comillas. A pesar de que estos no son necesariamente 2 cifras significativas. Pero dejémoslo en 2 decimales, para que todo el mundo entienda. ¿Ya? Que va a andar explicando cuestiones que a lo mejor requieren un formalismo un poco mayor. Ya. Tenemos la fuerza entonces F13, que debería ser 9 por 10 a la 9 por 1 y 3. 6 por 10 a la menos 9 por 5 por 10 a la menos 9. Ahí. Y dividido por la distancia que separa a 1 y a 3, que en este caso es 5, así que son 25, porque está al cuadrado. Eliminamos algunos términos pesados, que son este nos queda 5 y este se va. Y aquí estoy fregado porque no tengo más. Ya, entonces sería 9 por 6 son 54 dividido en 5. 10,8. Ya, lo vamos a dejar así. 10,8 por 10 a la menos 9. Porque hay que eliminar esto. Por 10 a la menos 9. Y eso sería la fuerza 1,3. Si se fijan, ahora, bueno, ya habiendo calculado estas fuerzas ya, de hecho las puedo tirar un poco para abajo, ahí, puedo meterlas dentro de estas ecuaciones que ya habíamos escrito arriba. Entonces la fuerza 2,3 nos va a quedar menos 5,63 por 10 a la menos 9, más esta de acá, 10 punto, voy a ponerle punto, 10,8 por 10 a la menos 9 por coseno de 37, que no tengo idea cuánto es eso, es 0,7986. Ya, le voy a poner esa cantidad decimal. No lo voy a calcular, o sea, no lo voy a poner como coseno. 0,7986. ¿Ya? Que es lo que tenía ahí más o menos en el cuadro. Coma. F13, es decir, 10,8 por 10 a la menos 9 por el seno de 37, que en este caso no tengo idea cuánto es. 0,618. Y ahí estaríamos ok. La cuestión es meter ahora esto a la juguera. Que vamos a tratar de ponerlo acá. Menos 5,63 por 10 a la menos 9 más 10,8 por 10 a la menos 9. Y esto por coseno del 37, que era 0,7986. Esto me dio... Qué horrible estos números. ¿Por qué se ve tan feo? Y a ver, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya.
Este de acá dio 2.99 por 10 a la menos 9. ¿Dónde queda el versor? Buena pregunta. Aquí no es necesario. No es necesario porque estamos sumando las fuerzas a través de sus componentes. ¿Cachai? Ya tenemos las coordenadas. Por eso les decía que hay dos versiones de este ejercicio. De ahí vamos a ver el tema del versor. ¿Ya? Y la última, que dice así, 10.8 por 0.618. Y eso me da 6.67 por 10 a la menos 9. 6.67 por 10 a la menos 9. Esta sería la fuerza resultante. Esto es newtons. Como ustedes pueden constatar, bueno, el resultado está bien. ¿Dónde podrían estar las fallas, comillas, con respecto a la respuesta que está presentada acá? Voy a mover esto un poquito. Bueno, el problema puede estar en los decimales que yo consideré para el coseno del 37 o el seno del 37. ¿Ya? Pero como les digo, fíjense que aquí estamos en el orden. 10 a la menos 9, 10 a la menos 9, 10 a la menos 9. Esto es más o menos 3, esto es más o menos 6,5, más o menos. Ahí quizá tengo mis mayores discrepancias, pero detalle, ¿ya? Son detalles. Y más encima los coeficientes más o menos calzan, así que ya creo que no hay duda que la fuerza resultante es esa. Si se fijan, no ocupamos los versores por una razón súper sencilla, porque aquí estamos literalmente ocupando las componentes de cada fuerza. No lo estamos trabajando vectorial, lo estamos trabajando en términos como de las intensidades que tiene cada vector y le estamos poniendo signo más o signo menos, dependiendo de si va hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Ahí el versor no es necesario. ¿Entendido, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Todo clarito? Profe, Dígame. si saco el módulo de esa fuerza neta que me dio, debería ¿Ya? ser lo mismo que sumar la fuerza individual o no. O No, sea, ¿no? no, porque fíjate que si tú sacas el tamaño de este vector, uy, perdón, este que está acá, esto es una suma vectorial, ¿cachai? Entonces, tú no puedes sumar los vectores o las intensidades de los vectores por separado, ¿cachai? Porque son simplemente números, son escalares, ¿cachai? Y aquí lo que estás haciendo en realidad, esto no es un número, esto es un set de números, ¿cachai? Así que no son comparables. De hecho, un vector no es comparable a un escalar. ¿Se entiende? Profe, Diga. nada que ver con la clase, pero ¿usted sabe si hay clases mañana? Que los profes no nos han dicho nada. O sea, que No preguntaron sé. de... O sea, que por ejemplo, recién preguntaron que en el grupo de WhatsApp, así de si hay clase mañana, porque había como un tema de un paro. Hoy no tengo conocimiento de eso. Seguramente me van a informar ahora porque tengo la reunión con los otros profes. Y que no tengo conocimiento hasta ahora. Seguramente van a mandar un comunicado. Así que para que lo tengan de ahí al tanto. A ver si me despierto temprano, ¿no? Bueno, son cosas que ahí no puedo responder muy bien. Pero probablemente también le pueden preguntar a la gente del centro estudiante. Los chiquillos también cachan harto. Bueno, si estuvieron conmigo el semestre pasado, pregúntenle a la Cata Ramírez. Ella también sabe harto al respecto. ¿Ya? Para que lo consideren, porque en realidad ella siempre está muy involucrada con el trato estudiantil, entonces ahí le pueden mandar a lo mejor algún correíto también, y ella feliz de ayudar, porque es un 7. Así que, para que la consideren. ¿Ya? Ya, chiquillos, chiquillas. Bueno, veamos la otra contraparte. Creo que aquí ya tenemos el problema resuelto, ¿ah? Pero nos queda un detallito. Voy a dejar estos dos resultados acá que son importantes.
el F13 y el F23, que apenas ahí los veo acá. Los voy a poner acá, un poquito más arriba, aquí. Acá. Ya, si se fijan, podríamos trabajar el problema también de manera vectorial. ¿Cómo? Sumando vectores no. La fuerza neta es la suma de F23 más F13. Así, cara y palo. Llegar y sumar las fuerzas. Ojo con eso, fuerzas. No es lo mismo que sumar números. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, veo dónde está F23. Po. F23, ¿quién es? Vectorialmente hablando, debería ser 5.63 por 10 a la menos 9 newtons, pero en la dirección del eje de las X negativo. Así que sería menos y tongo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Ustedes me tienen que decir. ¿Entendido? ¿Sí? Lo hice por inspección visual, ahí como Simón también me lo había mencionado. ¿Sí? Perfecto. Y vamos con el F13. F13 probablemente es el más complicado. ¿Ya? Porque aquí sí podríamos necesitar un versor. Es decir, tenemos el tamaño, que es 10,8 por 10 a la menos 9, pero nos falta el versor. Es decir, el versor tongo de 1,3. ¿Y cómo uno lo obtiene? Bueno, es relativamente sencillo, porque el vector que a nosotros nos sirve es este. Que si mal no recuerdo, Antonia fue una de las que me había comentado esto, o una de las santos, y me dijo, ¿sabe qué, profe? Yo ocupé el vector de la distancia, como del triángulo, la hipotenusa del triángulo grande, para poder sacar el versor. Claro, porque ese vector que está acá es el vector 4,3. 4 en X, 3 en Y. Entonces, voy a ponerlo así, este debería darnos, por así decirlo, la dirección y el sentido de hacia dónde va la fuerza. Por ende, hay que hacerlo unitario. Es decir, el R tongo sería 4,3 y más encima ya le sabemos el tamaño porque tiene tamaño 5. 5. Entonces esto nos queda 4 quintos, que son 0,8, coma, 3 quintos. Esto sería 0,6. Es decir, el vector F13 sería 10,8 por 10 a la menos 9 y el versor 0,8, 0,6. Medio horrible. Aquí. Newtons. Si yo multiplico cada una de estas cuestiones, debería darme 10,8 por 10 a la menos 9 por 0,8, que me va a dar un número horrible. ¿Por qué no me lo da en notación científica? Maldito computador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Esto sería entonces 8,64 por 10 a la menos 9. Y el otro va a ser por 0,6. Ya voy a creer que es 6,48. 6,48 por 10 a la menos 9. Y todos son newtons. Ahí ya está todo listo para llegar y sumar. Entonces, si se fijan, el tener este vector y tongo te está diciendo que en realidad este vector es así. Ahí, coma 0. Y si ustedes suman este con este, lo que deberían obtener es el vector que nosotros calculamos anteriormente. Es decir, menos 5,6 por 10 a la menos 9, más 8,64 por 10 a la menos 9. Entonces, veamos cuánto nos da. 5,63, bueno, 5,63 más 8,64. Que eso nos da 3,01. ¿Ya? Entonces, esto sería 3,01 por 10 a la menos 9. Conservé la potencia. Solamente resté los numeritos estos.
Y el otro es 0, así que da el tiro el 6.48 por 10 a la menos 9. Todo esto en newtons. Y que si se fijan es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y ahí ocupamos el análisis vectorial que tenía que ver con los versores. ¿Se entiende? ¿Sí? Es lo mismo, así que la persona que Sí. entienda una parte ocupa esa, si no ocupa la otra. Diga. Vamos, ahí tenemos una duda. ¿Por qué da 0 el i? Porque el i tongo es el versor 1,0 y el menos i sería el menos 1,0. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El x, la coordenada en x te quedó negativa, y al multiplicarlo 5.63 por 10 a la menos 9 por 0, te da 0. ¿Cachai? Que lo que hice yo fue poner 5,63 por 10 a la menos 9 por menos i. Pero el menos i era menos 1,0. Y ahí ese multiplica ese y después multiplica ese. Por eso te quedó el 0 al final. ¿Eh? Y aquí estamos, pues chiquillos, chiquillas. Perfecto. Y sería todo. Creo que no nos quedan más ejercicios. ¿Ya? Voy a dejar de compartir entonces. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. A través de la ley de Coulomb se puede calcular la interacción de átomos que están bastante alejados, por lo cual se puede calcular a átomos que están a una distancia, por ejemplo, de galaxias. ¿Sí? ¿Sí? El resultado después de una cierta distancia es 0. Mira, es una difícil pregunta esa, porque es casi como que me estáis preguntando, profe, 0,9 periódico, ¿es 1 o no? Ya, bueno, claramente hay un problema porque los humanos no conocemos los absolutos y de hecho no los vamos a conocer. Hay un principio ahí que es el principio de incertidumbre. En estricto rigor, las verdades, comillas, tú no las puedes saber y no las vas a saber nunca. Entonces, si yo te digo, ya, voy a medir 1 metro, nunca va a ser verdad. No se puede. No se puede medir 1 metro exactamente. ¿Cachai? Desde el momento en que tenéis átomos incluso, porque los átomos, vaya a tener un átomo más para allá, un átomo más para acá, entonces, ¿qué es lo que hay entre medio? No sabéis porque no se puede medir. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿va a haber en algún momento una fuerza que sea 0 entre medio de átomos que a lo mejor tienen que ver o están a distancia de galaxias? Sí, la respuesta es sí, cuando tu instrumento, por ejemplo, no pueda medir mejor, o derechamente cuando tu fuerza sea, además de imperceptible, despreciable, que sería. ¿Cachai? Entonces, por una cuestión práctica, tú vas a decir que es 0, pero por una cuestión teórica nunca debería serlo. ¿Cachai? De hecho, la ley de Coulomb es universal, es precisamente como la ley de gravitación universal. ¿Cachai? Siempre se va a percibir, siempre va a existir alguna pequeña cuota de fuerza, pero para fines prácticos eso tú podéis decir que es 0. ¿Cachai? Pero va a depender del que estés ocupando, Julio. ¿Cuál es tu nivel de tolerancia? Ya. ¿De qué libros recomiendo estudiar? De esta materia, sí o sí, el Chaum. ¿Te acuerdan del Chaum? El Chaum tiene los ejercicios directos, así que agarran el Chaum, estudien de ahí y probablemente el éxito está asegurado, porque más encima estos problemas, yo me atrevería a decir que ni siquiera son de electromagnetismo, son de suma de fuerzas nomás. ¿Cachai? A ti te están diciendo cómo calcular una intensidad de fuerza, listo, aplica las leyes de Newton. ¿Cachai? Suma fuerzas para arriba, para abajo, en el eje X y en el eje Y. En realidad no estamos haciendo electricidad en este sentido, ¿ya? O electromagnetismo. Los principios sí son del electromagnetismo, pero la forma de aplicarlos claramente depende de la mecánica. ¿Ya? Así que el Chaum es uno. Si no entendió la materia, le recomiendo el Hewitt. ¿Ya? El Hewitt es, pero un amor de libro. Y en el caso de que quiera ponerse un poco más rudo, el Serway o el Sears. También son... Dígame, no sé quién me habló. Yo, cuando Sander. son dos cuerpos, las fuerzas eléctricas son iguales, por lo menos en magnitud. Sí, sí.
Si son solo dos cuerpos, siempre las fuerzas van a ser iguales, idénticas. Sentidos contrarios, obviamente. Está el chico que baja por ahí. El chico que baja está por todos lados. Lo vamos a ocupar siempre. Sobre todo para poder analizar cuestiones ahí con campos y cosas por el estilo. Y en las diapos está, en el Peer Deck también. ¿Más dudas, más consultas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Voy a dejar de grabar, chiquillos, chiquillas.